Bueno, me parece que estaríamos para arrancar. Bueno, para que todos sepan, la charla va a ser grabada, así que para que la puedan ver en cualquier momento. Por lo tanto, los que se unan después no se van a perder nada. Y bueno, si se van uniendo antes de la charla, no va a haber problema. Así que bueno, primero comenzaríamos con una introducción a Juliana. Primero agradecerle por estar acá. Damos una pequeña introducción. Juliana se mudó a Alemania para un instituto de física atmosférica. Está ubicado en las orillas del mar Báltico, donde completó su doctorado. Durante sus años en Alemania fue representante electa de los estudiantes y se unió a varios grupos en los cuales defienden los derechos de los estudiantes y tratan de generar conciencia respecto a la salud mental y la prevención del abuso del poder. Específicamente, la charla de hoy se trata de astronomía a estudiar con radares, la dinámica de los vientos en la media y alta atmósfera terrestre. Así que, bueno, Juliana, la sala es tuya. Muchas gracias. Bueno, la primera slide que les preparé es como una intro de mi historia. Después les voy a contar bien qué hice en mi doctorado y después vamos a ir a algo que por a ustedes les interesa un poquito más, que es datos, cómo conseguir doctorado, postdoc, ventajas y desventajas de uno respecto al otro, Argentina y Alemania barra Europa. A ver si esto está. Ok. ¿Ven bien la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Si hay dudas, cualquier cosa me paran, me avisan, porque yo creo que no puedo verlos. Como tengo la pantalla en presentación, no los puedo ver, pero me paran. Bueno, básicamente, misma foto que ya vieron. En el 2017 yo terminé la licenciatura en astronomía. Mi orientación, vieron que en astronomía ustedes tienen 3 años que son básicos para todos y después tienen que elegir una orientación. En su momento a mí me gustaba todo lo que es ciencia, astronomía en general. Y descartando temas, literal, terminé llegando. Me gustaban las galaxias y la ionósfera. Dos cosas totalmente opuestas. Y básicamente me gustaba mucho manejar datos, programar y demás, así que me tiré por ionósfera. Erika Bularte, probablemente ustedes la conocen, di una charla sobre radares que estudiando la ionósfera, me enganché con eso y bueno, terminó ella siendo mi directora de tesis. Y bueno, fue de aplicación de algoritmos genéticos en mapas ionosféricos sobre América del Sur. Inmediatamente empecé con mi doctorado ahí, en la Facu, extendiendo lo que yo ya había hecho para la licenciatura, pero creo que fue en ese año o el año siguiente me fui a un congreso en Taiwán a presentar mi licenciatura y el paper que estábamos preparando en ese momento, y estuve en un workshop, 2 semanas en Taiwán. Y ahí me di cuenta que, siendo recién recibida de la facultad, al lado de otros chicos que tenían un máster, que tenían un doctorado, la educación que recibimos en la facu era bastante alta comparada a gente que recién había terminado el doctorado. Entonces yo dije, yo no estoy aprovechando mi doctorado en, en la facu, pues estaba haciendo lo mismo, estaba extendiendo nomás. De hecho, en poco tiempo que estuve, había avanzado un montón con mi plan de doctorado. Y ahí es cuando pensé, dije, debería irme afuera. Eso sumado a, ya saben cómo es Argentina, líos económicos, para transportarte tenés que mirar dónde están los paros primero. Entonces, todo ese montón de cosas sumaron y dije, voy a buscar algo afuera. Así fue como Erika se contactó con Federico Conte, también hizo su doctorado en la Facu, y está en el instituto. Y él me dijo, che, mira, hay una posición abierta acá, se aprobó el proyecto hace poquito, ¿te interesa? Yo estaba cómoda con mi beca en Argentina, buscando ampliamente, muy relajada, y dije, bueno, a ver qué onda. Y ahí es cuando me puso en contacto con el investigador principal del proyecto, me hizo las entrevistas, todo qué sé yo, y me terminó diciendo, vení. Entonces, en el 2019 me terminé yendo al instituto, donde empecé con ese proyecto. Año después terminé siendo elegida como representante de los estudiantes. Es un instituto chico, tenía más o menos 10 estudiantes de doctorado. Pero como les voy a explicar cómo son las cosas en Alemania, van a entender cómo esto ocurre, cómo fue dándose, evolucionando. Bueno, fui representante junto con otro chico de Puerto Rico, los dos latinos peleándonos contra el mundo para mejorar las cosas. Nos unimos a todos estos grupos que les mencioné, perdón, que les mencionó Franco, que es para el cuidado de la salud mental, prevención del abuso de poder
y incluso el grupo de survey de la red de institutos Leibniz, porque este instituto pertenece a la red de Leibniz. Y finalmente terminé mi doctorado no hace mucho, hace un par de semanas. Terminé en la defensa en realidad, porque en Alemania todo demora. O sea, creo que me mandé mi tesis en abril. Y mi contrato se terminó con otro proyecto que estaba ahora y el departamento de óptica fue el que me terminó contratando, que son justamente, a ver si ustedes se ven, ¿sí? Son los justamente hacen estas mediciones con lidares. Y mi contrato es solamente por 2 meses, era para esperar a la defensa y de paso para tratar de capturar estas nubes que se llaman nuptilocentes, que pasan a los 85 kilómetros de altura en verano cuando la mesósfera es bien fría. Y bueno, básicamente es lo que estoy haciendo ahora. Por eso también a veces estoy trabajando sábados o domingos, pero está interesante. Bueno, eso es un poco de historia. Ahora les voy a contar un poco qué fue mi trabajo de doctorado. Eh, a mí me contrata el instituto bajo un proyecto, pero el doctorado lo hice en la Universidad de Rostock, que es la más cercana. Mi tema es la dinámica de los vientos y justamente cómo se comportan en término largo. Sepan disculpar si me trago un poco con las palabras porque estoy tan acostumbrada a decirlo en inglés que lo tengo que pensar 2 veces en español. Así que esto es un test. Bueno, composición de la atmósfera. Básico para arrancar. Tenemos las distintas capas, la troposfera con la tropopausa, la estratosfera, la estratopausa, mesósfera, mesopausa y la baja termósfera. Después sigue, ¿no? Alta termósfera y ionósfera. Ustedes recuerdan, yo les mencioné que yo estaba haciendo ionósfera, yo estaba estudiando más o menos acá arriba. Acá están, estos son 2 perfiles de temperatura, de invierno y de verano, particularmente porque lo que yo quiero que ustedes vean es la diferencia acá que hay entre la altura de invierno a verano y la temperatura. O sea, en la mesopausa en verano es mucho más fría que el resto. De hecho, es la región más fría de la Tierra. Y bueno, acá abajo tienen el agujero de ozono. Y fíjense acá en este gráfico que muestra un montón de tipos de ondas. Por ejemplo, acá tenemos aviones. Hay rockets que miden, que son lanzados, llegan hasta acá, miden. Tenemos los meteoritos que entran en la atmósfera, acá se desintegran. Tenemos ondas, que son las ondas gravitatorias, que son muy importantes y ya se las voy a mencionar más en detalle después. Ondas planetarias, que son ondas de más largo periodo, que también están presentes en algunas, por ejemplo, en invierno-verano más que en primavera y otoño. Y todas estas ocurren en distintas latitudes. Ahora, ¿cómo es la dinámica? Porque tenemos todas esas ondas, pero ¿cómo es la dinámica? Mismo ejemplo les pongo acá de los perfiles de temperatura. Y este es otro gráfico que también muestra en invierno y verano la diferencia. Por ejemplo, las violetas, que son estas gravity waves o ondas gravitatorias que les mencioné, que son ondas pequeñitas, son ondas que se pueden ser entre 3 horas y 6 horas que van subiendo e influyen mucho en dinámica, sobre todo en verano. Después tienen las ondas planetarias, que son estas verdes, que ya estas son de más largo periodo. Y particularmente estas flechas, las amarillas, te muestran la circulación, que ocurre más bien en el Ecuador. Suben, bajan en el invierno y vuelven a subir en el polo de verano. Las líneas de contorno acá están mostrando los vientos, que ahora yo se los voy a mostrar en colores más bonitos. Este es el gráfico que encontré que podía mostrarles todo esto. Y las punteadas son el viento que va hacia el oeste. Las llenas serían el este. Y los colores son es la temperatura. ¿Por qué les muestro este gráfico? Particularmente porque a mí lo que me interesa mostrarles es, en esta región es donde se centra mi doctorado. Que parece chiquita, pero tiene sus complicaciones. ¿Qué es lo que usamos para medir ahí arriba? Bueno, le voy a llamar MLT o MLT, se me va a escapar porque estoy acostumbrada a llamarlos así, pero bueno, ya saben que es mesósfera y baja termósfera, que son los vientos. Podés verlos con radares, con satélite, bueno, y obviamente modelo.
Este es un gráfico de una climatología, o sea, muchos años juntos, una media de muchos años de cómo se ve el viento entre los 60 y los 110 kilómetros de altura durante el año, ¿no? Tenés todos los meses acá. El rojo son los vientos que van al este y el azul al oeste. Fíjense, bueno, esto en realidad como es una media de muchos años, tiene como 20 años, esta es una región muy activa. Entonces, cuando vos haces la media y juntas todos estos años, se ve mucho más calma, digamos, pero no lo es. Cambia mucho año a año por las ondas planetarias que mencioné antes. Particularmente en verano, que es esta región, acá tienen que darse vuelta el cerebro, porque estamos en latitudes en el hemisferio norte, entonces el verano va a ser ahora, ¿no? Junio, julio, agosto. Tenemos los vientos que van al oeste y acá arriba tenemos otro jet que va al este. Estos vientos son muy intensos y lo que hacen es justamente evitan el filtro de ciertas ondas gravitatorias que suben y dejan pasar otras. Esas otras llegan acá, se rompen y terminan generando este viento que se da vuelta, la reversión del viento, ¿no? Y acá nuevamente tenemos invierno, esto es al final del verano. Particularmente para tomar estas medidas usamos radares de meteoros y para estas otras usamos radares de reflexión parcial, que también se llaman EMF o frecuencia media, que los van a encontrar en la literatura. Este corresponde a un gráfico que hice con radares que están acá, en Noruega. Y para latitudes medias usamos radares que están en Alemania, más en el centro y vienen justo al lado del mar Báltico, donde estamos, donde estoy yo justo ahora, que es acá. Y uno podría decir, ok, un radar te mide una región, un volumen de viento, y ese volumen es finito, ¿no? Tiene cierta longitud. Pero la pregunta podría ser, ok, ¿vos podés medir con eso algo que es global? Y la respuesta es sí, lo que es genial. Porque fíjense, ustedes tienen el planeta Tierra, el puntito blanco es un radar, por ejemplo, que les mide un volumen de la mesósfera y baja termósfera, y el círculo rojo es una media en longitud. Esa media en longitud es lo que normalmente uno obtiene de los satélites. Y este gráfico de acá, si lo ven es similar, pero la diferencia es que este es de un solo año, a la misma latitud, es medido con satélite. Particularmente hubo un evento importante en invierno, un calentamiento brusco, estratosférico, no sé si esa es la traducción correcta, SSW. Pero si se fijan en el verano, tenemos el mismo jet acá que tenemos acá. Entonces sí, podemos ver una representación, incluso con un volumen finito, de lo que le está pasando a todo el globo. ¿Y qué tal los modelos? Bueno, en el área en que yo trabajo, los modelos todavía les tienen mucho trabajo por hacer. Este es un gráfico, es una climatología también a la misma latitud de un modelo. ¿Se fijan? Acá el viento te muestra una reversión al oeste que no corresponde, ¿no? Está roja acá, no debería estar. Y cambio que también se debe a ondas gravitatorias, no lo reproduce los modelos. ¿Cuál es el problema de los modelos? Que todavía no pueden parametrizar correctamente las ondas gravitatorias. Y eso es lo que les trae problemas a la hora de reproducir lo que le pasa a la atmósfera. Ahora, vamos a hablar un poquito más de radares, muy cortito, para que más o menos entiendan de lo que hablo. Un radar de reflexión parcial lo que hace es mide el gradiente de densidad electrónica en la atmósfera. Es un radar que, si se fijan acá, hay una cruz en amarillo, acá están las puntas de la antena, y todo esto es la separación que tiene entre las antenas. Entonces es un volumen bastante grande el que mide. Este es el tipo de antena que se ve, acá hay más datos que no nos interesan, pero si quieren lo pueden mirar más en detalle. Y estos radares son bastante más viejos y por lo tanto tienen series de tiempo más largas, que es lo que a mí también me interesa porque yo estoy viendo cómo evoluciona el viento con los años. Y los radares de meteoros lo que hacen es
emiten una señal que se refleja en el trail que deja en la cola del meteorito cuando se está entrando en la atmósfera y desintegrándose, y como eso se va moviendo con el viento, esa diferencia lo miden con el receptor. Y de ahí es que uno puede obtener los vientos directamente. Este es el tipo de antena, que también pertenece al instituto. Y este es un gráfico nomás de una figura de cómo es el satélite, que particularmente yo usé para comparar con los radares. Bien, yo les hablé del viento y es básicamente en eso en lo que me voy a centrar en toda mi investigación, o que me centré en toda mi investigación, pero hice la comparación entre latitudes medias y latitudes altas. Este ya lo vieron, fíjense que latitudes medias es muy similar a la climatología, pero tiene vientos más fuertes en el verano, tiene reversión del viento que es más pronunciada, y además hay una diferencia latitudinal. ¿Qué quiere decir? Que esta reversión del viento ocurre más abajo en altura que lo que ocurre a latitudes altas. Y lo que vamos a mirar de esto, fíjense como si yo estuviera extrayendo las líneas del viento cero y las paso a este gráfico como referencia nada más. Y mi primer trabajo, mi primera publicación fue de la duración del verano. Hice dos definiciones. Una es considerando acá arriba el viento y acá abajo, y otra es considerando el inicio acá y acá, y obviamente la diferencia como la duración del verano. Y básicamente, acá les pongo los circulitos para que los identifiquen mejor. La definición fue centrándome en que la altura más o menos del reversal, de la reversión del viento, tenía que ser igual en diferentes kilómetros para reducir los errores. Cuando hice esta diferencia tomando el día en que se ocurría este viento cero, digamos, arriba, abajo, en el inicio, en el final, para la primera definición no tuvimos ninguna tendencia. La variación más que nada ocurría al inicio del verano, al final del verano, y la longitud dependía siempre del inicio. Pero ninguna tendencia a largo plazo, es decir, que la pendiente no nos daba significativa. En la segunda definición, que tomamos acá y acá, en esta sí tuvimos tendencias significativas. Ah, ¿crees que la había sacaste? Bueno, este es de la primera, disculpen. Este es justamente de la que dice que no hay tendencias. Fíjense, este es el inicio del verano, estos dos. Este para latitudes medias, para latitudes altas. El final del verano y la duración del verano. Si se fijan, estas dos están como invertidas. Es porque literalmente la variación que ocurre en la duración del verano es debido al inicio del verano. Pero, como mencioné, la pendiente es prácticamente cero, así que no hay cambios a lo largo de los años. Y todo esto siempre lo testeo con el test student. Y quiero mencionar esto porque muchas veces pasa en la comunidad que no usan estadística y a mí me pone de la nuca. Pero es necesario, es necesario. Y esta es la segunda duración de verano, donde tomamos de nuevo ahí abajito, les puse acá como referencia. De nuevo, el inicio del verano, el final del verano y la duración del verano. Y como pueden ver acá hay una tendencia de que el verano está ocurriendo cada vez, es más largo, está ocurriendo antes, ¿no? Es más largo, está ocurriendo antes. El final siempre ocurre en la misma semana, tanto a latitudes medias como altas. Y las pendientes justamente dieron que el promedio es medio día antes está ocurriendo el verano, ¿no? Cada año. Esto también se corresponde con observaciones que hizo Offerman, que lo que hizo él fue mirar el verano pero con temperaturas, así como yo les mostré los perfiles de temperatura, se fijaron con una temperatura que dijeron, bueno, ponemos el corte acá y nos fijamos de acá a acá cuánto es. Y condice. Ellos también encontraron algo similar, encontraron de 1.2 días por año. Y también condice, esto era latitudes medias, y a latitudes altas hay otro trabajo de LATE, que es también del instituto, que ellos lo que se fijaron es el inicio y el final de la
del periodo donde ocurren estas, estoy pensando en el nombre en español, perdón, estos ecos de verano mesosféricos a latitudes polares. ¿Qué es esto? Es justamente cuando se hace esta mesopausa muy fría, aparece en una congregación de hielo con pedacitos de polvo de los meteoritos que hacen estos ecos que aparecen en los radares, que también, si uno tiene la suerte de que se juntan todos, terminan generando las nubes noctilescentes que les mostré al principio. Lo que ellos encontraron es que también tenían que, este periodo se estaba incrementando en medio día por año. Particularmente para esta serie de tiempo, teníamos más años. Y lo que hice yo fue extenderla y ver qué era lo que mostraba. Y lo interesante de esta serie de tiempo es que mostró una tendencia que cambia la pendiente, ¿no? Si uno hace completa la serie de tiempo, da la negra. Si uno se fija en la primera parte es la roja y la segunda parte es la azul, que es contrario a lo que habíamos estado observando, ¿no? Estábamos viendo esto y ahora completa, es la negra. ¿Qué es lo que muestra esto? Que hay un punto de quiebre en la serie de tiempo. Y esto yo lo quise, empujé mucho por ponerlo en el paper, porque es una evidencia de que no tenemos toda la información en este caso estábamos viendo desde el 2004 hasta el 2020 y no tenemos toda la información de lo que está pasando en la atmósfera. Puede ser un punto de quiebre debido a que la atmósfera está cambiando. Si ustedes se acuerdan del agujero de ozono, fue algo que alertó mucho a la comunidad, se firmó el contrato de Montreal y cambiaron todos los halógenos que generaban el ozono que se destruyera. Y después de eso, si uno mira las series de tiempo, hay un quiebre, o sea, deja de desaparecer el ozono y empieza a recomponerse. ¿Qué pasa? Cuando uno mira eso, se fija que a latitudes medias y latitudes ecuatoriales, ese quiebre aparece en el 95 más o menos, pero a latitudes altas aparece en el año 2000 más o menos. O sea, si se fijan, la atmósfera tiene periodos de tiempo muy largos, entonces no podemos confiar en que simplemente en 20 años tenemos toda la información. Justamente eso es lo que yo quería plasmar acá, que tenemos un punto de quiebre que no necesariamente tiene que ser el 2008, puede haber sido simplemente un poco antes, pero bueno, matemáticamente cuando apliqué una función me terminó dando en el 2008. O puede ser también evidencia de que la atmósfera tiene oscilaciones que son mucho más largas, 20, 30 años. Y no tenemos esa información porque los instrumentos aparecen en los años 60, 80, dependiendo de qué tipo de instrumento estemos hablando. Y otra cosa que investigamos es, con esta serie que era tan larga, podemos hacer una FFT, una transforma de Fourier, y obtuvimos periodos que rondan los 2.2, 2.6 y casi 4 años, que pueden ser lo que corresponden a ENSO, el Niño, la oscilación del sur del Niño, o QBO, que es el quasi-biennial oscillation o oscilación quasi-bienal. ¿Qué son estos efectos? Para poner un poco de suelo sobre lo que estoy hablando. El Niño, ustedes quizás lo conocen, probablemente, porque creo que ustedes lo ven en geofísica. Es este calentamiento del océano o enfriamiento, que es océano-atmósfera, y que ocurre a latitudes ecuatoriales, ¿no? Que se da acá. Acá vemos el enfriamiento, que es el azul, y el rojo es el calentamiento. Que tiene una oscilación que no es periódica, o sea, puede ser entre 2 y 7 años, no se sabe la causa, y a pesar de que ocurre acá y nosotros estamos mirando acá arriba y en verano, porque esto ocurre en lo que sería el invierno para el hemisferio norte, todavía se ven efectos que tardan entre 1 y 2 meses en llegar a tan alto en la atmósfera. Y lo estamos viendo con esas oscilaciones. En cuanto a los vientos cuasi bienniales, son estos vientos que cambian su dirección con un periodo entre 26 y 29 meses más o menos, también que es en la estratosfera.
y a regiones ecuatoriales. Pero también llegan los efectos. Y justamente, ¿por qué es que llegan estos efectos? Es porque cambian las condiciones de fondo en las cuales las ondas que suben son filtradas. Entonces, cuando tenemos una dirección, serán filtradas ciertas ondas, y cuando tenemos la otra dirección, serán otras ondas. Y eso es lo que vemos, esa oscilación en los vientos arriba. Después de haber observado la duración del verano, dije, bueno, ¿qué pasa con la intensidad de estos vientos en el verano? Y me enfoqué en el jet de verano que va al oeste y al este, para ambas latitudes. Y también en la componente meridional, porque todo esto era la componente zonal. Componente meridional, que en este caso es al sur, el rojo, y al norte, el azul, y al norte es el rojo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, hay muchos papers que están diciendo que la atmósfera está compactando, ¿no? Que se está achicando. O sea, las alturas están cambiando. Y mucha gente que estudia este tipo de cosas lo que hacen es agarran las series de tiempo, todas las alturas que tienen, y aplican regresión lineal. Y yo pensando, bueno, si yo lo que quiero ver es cómo está cambiando la dinámica, no me quiero centrar en una altura particular, porque justamente tengo que considerar que está cambiando la altura. Entonces podría meter error en mis datos. Entonces lo que hice fue simplemente agarrar una media mensual, y a esa media busqué cuál era el máximo del viento. El máximo acá abajo, el máximo acá arriba y el que va al sur. Y con eso armé las series de tiempo y me fijé cómo iban cambiando. Estas son las series de tiempo. No me voy a centrar en todas porque si no esto va a ser eterno. Pero básicamente lo que pude encontrar es que la componente a latitudes altas al este solamente en julio tenía una tendencia que se está desacelerando el viento, cuando las otras dos componentes permanecen constantes. A latitudes medias, la componente que va al este no tiene ningún cambio, pero la componente que va al oeste, el azul que estábamos viendo, se está acelerando significativamente, si ustedes se fijan, y estos son 33 años de data. Se está acelerando mucho. Y la componente meridional, la que va al sur, se está desacelerando. Entonces, obviamente las preguntas son ¿por qué? Ya voy a llegar a eso. Vamos a concentrarnos solamente a latitudes medias en estas dos componentes. Vamos a ver la variabilidad, que en realidad el trabajo lo hice para todas, pero con ver un par alcanza. Con Lomscarbo, esta vez fue, hicimos las oscilaciones para estas dos componentes, y muestran oscilaciones que rondan los 10.2 y 11.3 años, que podrían adjudicarse a la variación solar, ¿no? Al ciclo solar. Y esta es la de meridional, que tenemos oscilaciones en 2.3 y 4.4 que se pueden asociar a ENSO y el viento cuasi bianual, la oscilación cuasi bianual. Estoy tan acostumbrada a hacerlo en inglés. Particularmente esto a mí no me llama la atención, porque esta componente del viento es el producto de estas ondas gravitatorias que suben a la mesopausa, que se rompen ahí, liberan energía, y debido a la fuerza de Coriolis se genera esta componente que va al sur. Otra pregunta que nos hicimos es, ok, ¿qué pasa con la actividad geomagnética? Estos gráficos que les muestro acá es solamente una media de verano por año. Este es el viento zonal, este de acá, este es el viento meridional. Esto es solamente considerando los días en que la actividad geomagnética fue baja, con el índice AP, que es el índice planetario. Y si ustedes se fijan acá, la componente que va al este se ve bien calma durante el verano. Lo mismo ocurre con la componente que va al oeste. Ahora, cuando nos fijamos solamente los días que tienen actividad geomagnética alta, ustedes pueden observar que hay un aumento en
en la velocidad del viento que va al este comparado a ese, ¿no? Y lo mismo ocurre con la componente al oeste. En la meridional, la componente meridional, que son estos de acá, si ustedes se fijan, se ve bien calmado y después se ve completamente perturbado todo esto. Entonces, lo siguiente que hice fue hacer una media con todos estos años y hacer una diferencia. Entonces, particularmente acá, le estoy mostrando solamente para latitudes medias, ustedes pueden ver con el viento con actividad geomagnética alta, es el violeta, y el verde es con actividad geomagnética baja. Se ve una diferencia acá. Esto es para la componente zonal y esto es para la componente meridional, que es más o menos lo mismo, pero acá abajo sí se ve una diferencia. Y acá estoy mostrando la diferencia testeada con el test de estudio de nuevo, fijándome que donde tengo las líneas que unen los puntos es porque son significativas, si están los puntos solitos no es significativa. Entonces tenemos componentes significativas de diferencia sobre todo para la componente meridional. Y si vamos a ver cómo es un histograma con los días que tenemos de cantidad de días de actividad alta y de actividad baja, la actividad baja es la verde, la actividad alta es la violeta, la línea roja es Lyman alfa, que es un índice que se utiliza que mide a los 90 kilómetros de altura el salto del hidrógeno, que también podría haber usado ¿cómo se llama? El F10.7, pero bueno, particularmente en el campo de la mesósfera y baja termósfera se utiliza más Lyman alfa. Lo que ustedes pueden ver en este histograma es, hay mucho más días de actividad solar baja en los últimos años que antes. Entonces, si uno piensa, esto que estoy viendo yo acá, este aumento del viento, porque hay actividad solar baja, ¿podría ser una consecuencia de las tendencias que yo estoy viendo? De este aceleramiento del viento. Lo siguiente que hice fue testearlo, dividí la serie de tiempo, hice las medias para antes y después de tomé arbitrariamente el límite del 2006, una cuestión más días y menos días. Hice también la media completa y las comparé. La respuesta es, sí tiene una diferencia, pero no infiere en las tendencias que vimos del viento. Cuando uno hace la pendiente del viento zonal del verano de la serie completa, nos da más o menos 0.5 metros por segundo por año. El menos es más que nada por la dirección de la componente. Y cuando hacemos solamente actividad geomagnética baja, nos da 0.4. O sea que aún así tenemos esa tendencia. O sea que la teoría esa queda descartada. ¿Cuál fue y esto también me costó ponerlo en el paper porque la mitad de mis coautores no querían saber nada con esto. Y ahora les voy a explicar por qué. Mi posible causa. Yo les mencioné mucho sobre estas ondas gravitatorias, que son ondas muy chiquitas que se generan en la troposfera, terminan rompiéndose en la tropopausa o en la baja estratosfera, y dependiendo de cómo es el viento de fondo, suben o no. Esta es una referencia, un dibujo de ondas gravitatorias. Fíjense los distintos tipos y formas, porque están las primarias, que son las que se generan por orografía o por clima, y después están las secundarias, que pueden ser generadas más arriba y por interacción entre ondas. ¿Qué pasa? La teoría clásica dice, si yo tengo un viento que va al oeste, solamente las ondas gravitatorias que van al este pueden pasar y van a llegar hasta donde les permite el viento y van a romper y se va a generar la otra componente. ¿Qué pasa? Esa es una teoría lineal. Y acá vino toda la discusión de mucha gente de este área. Se centra en que, no, pero la teoría lineal dice esto. Sí, la palabra te lo está diciendo, es lineal. Nosotros sabemos que la atmósfera no es lineal, o sea que hay otras cosas que no estás considerando. En la teoría lineal también habla de isotropía en la atmósfera, y entonces esas ondas se pueden propagar de esa manera. Hay otros papers que mencionan que si uno tiene un viento que es fuerte,
y tenés regiones de anisotropía, vas a tener ondas gravitatorias que te rompen ahí y le van a dar energía a ese viento. Entonces, mi teoría es que eso es lo que está ocurriendo, que el incremento del viento está generando esta diferencia en filtrar y está ganando energía con ondas gravitatorias que están rompiéndose más abajo. Y este es un esquema que les armé para que puedan ver acá. Estos son los mismos gráficos que les mostré antes. Esto es, por ejemplo, para el año 2004, donde tenemos una componente meridional, la componente que va al oeste. Esta es la que yo les mencioné, que deja pasar las ondas gravitatorias, rompen en la mesopausa y se genera esta componente. Y esta es la otra componente que estábamos viendo en rojo más arriba. ¿Qué pasa? Si yo, lo que yo estoy viendo ahora, en el 2022, es esto. Estoy viendo, esta componente es mucho más grande y esta componente es mucho más chiquita. Entonces, mi idea es que estas ondas gravitatorias están rompiendo acá arriba y no dejan llegar tantas ondas gravitatorias acá para romper y dar energía a esta componente. Pero bueno, logré publicarlo, mis revisores no tuvieron ninguna objeción a eso. Sé que hay gente que dice, bueno, sí, puede ser, pero aún así en mi defensa me tuve que pelear con uno de mis profesores porque era bastante cuadrado en que no, pero la teoría lineal dice. Pero bueno, moraleja de la historia, peleen por lo que creen. En resumen, vemos que la duración del verano se está extendiendo. Mi opinión personal, ¿va a continuar así? No lo creo. En algún momento va a girar y va a empezar va a empezar a cortarse. ¿Por qué? Porque no podemos tener siempre verano, ¿no? Las condiciones no se dan así, o sea, depende mucho del sol. Tenemos puntos de inflexión en las series de tiempo, lo cual es hay que siempre considerarlo, sobre todo cuando uno está haciendo estudios de largo periodo. No tenemos toda la información. Entonces, sí está bueno que uno testee, usen la estadística, para decir cuán significativos son los valores que uno obtuvo, y considerar también que lo que uno puede estar obteniendo solamente un pedazo de la imagen de lo que está ocurriendo. En cuanto al máximo del viento de verano, estamos viendo que hay un aumento en la componente al oeste, lo que está haciendo un cambio en la circulación a nivel global. La causa bien todavía no la sabemos. Mi plan en mi postdoc es justamente estudiar esto, a ver si es verdad que las ondas gravitatorias están dando la energía para el viento. Y podría ser también que yo trate de observarlo en esta región donde yo encontré esta componente del viento, pero no esté ocurriendo acá, esté ocurriendo en otra parte en otra longitud, ¿no? Latitud, longitud. Y después tenemos estas oscilaciones que todo depende, o sea, es un sistema. Mucha gente trata solo de no, yo me estoy centrando acá porque podría ser una variación que viene de tan abajo. Bueno, es un solo sistema y para poder entender un sistema hay que entender todos los componentes. Y sin embargo, muchas de estas componentes todavía se siguen estudiando porque todavía no se sabe la causa por la cual ocurren. Así que bueno. Parte de esta área de investigación está muy abierta a seguir investigándola porque no hay mucha gente que se dedique, así que les estoy dando otro tip, si quieren dedicarse a la mesosfera y la termósfera. Ahora, quiero hacer una pausa. ¿Tienen preguntas al respecto de lo que les mostré ahora? Ya paso a otras cosas como buscar doctorado, experiencias y demás. Si quieren abrir el micrófono o si lo quieren hacer por chat, lo leemos. Sí. No, me pareció re implicado, la verdad que no me quedaron dudas. Bien. Es una... ¿Cómo se llama? Es un challenge poder explicar todo esto tratando de tener mucho conocimiento de fondo. Ahí Anabela pregunta si la charla queda grabada. Sí, la charla queda grabada. Bueno, yo también decir que muy lindo tema.
estuvo bastante teórico por ahí para los que no tienen todavía el conocimiento técnico necesario, así que se entendió bastante bien. Lo digo también porque, bueno, hay además de los resultados, hay otros documentales que digo, por los tips, digamos, así que muy bueno con eso. Gracias. Justo ahí Anabel ahí dice, de yo difícil medio. Así que, Bien, bien. Yo estaba segura si la tecnología llega a ver la población en la atmósfera. Yo supongo que un básico lo ven, pero no sé con cuánto detalle. Yo lo tuve que aprender todo por mi cuenta cuando me mudé a Alemania. Porque imagínense que venía astronomía, sí hice materia geofísica, porque me estaba orientando a física y analítica, pero todo esto fue aprender de cero, libro y paper. sí, ahí Anabel responde que sí, bueno, dice que le gusta ver otras opciones que no sea todo cambio climatológico y que, bueno, sí se ve en Clima 1. Iván también comentó que es de física y que muchas veces de la vida de la solución, sí, sí. Cortito, ondas gravitatorias son todas las ondas chiquitas que en realidad no son ondas gravitatorias porque tienen mal nombre. Se tendrían que llamar de, ¿cómo es la palabra en español? De buoyancy. ¿Cómo se llama? Esta oscilación que genera, por ejemplo, en un líquido cuando uno lo mueve, tiende a ir al mismo estado. Es esa oscilación. Es básicamente eso. Uno genera una onda y trata de volver a su estado original y bueno, genera la onda. Como en agua. O sea, la atmósfera literalmente utiliza las mismas separaciones de fluidos. Eso es lo que menos sé. También hay una línea potencial de sol y potencial y de variar el nivel de potenciales en ellos. Sí, estadística. Sí, que en la facultad lo vemos a full. Sí. Bueno, Pancho aparte fue el que me enseñó toda la estadística que sé. Fue también mi jurado de tesis. Claro. Sí. Ahora sigue siendo Amalia y Pancho como encargado a punto ahora. Así que sí, ahí. ¿Y quién tienen en los JTP? Después quedó Pablo, parece que era un nombre, que está en la de Pancho. Pero creo que Pablo, yo no lo veo eso, si ya era algo. Sí, Pablo me está ahí con normal. Por la ayudante de Pancho en 2022, parece que sí, 2022. Y ahora creo que Pancho pasó como adjunto y ahora está en el caso por la papá y todo. Yo había ayuda. Qué bueno. Así que sí. Qué bueno. Yo me acuerdo que en el examen de estadística nos creo que le dan a mano las matrices 5x5. Sí, nada, eso Cuando en tu vida vas a calcular eso, bueno. Es toda una función en la compu, pero bueno. hay una pregunta donde queda esto lo grabamos, subimos al canal de viaje, así que vayan a ver si sale entran, lo vas a poder encontrar en el link de la descripción. Buenísimo, entonces lo vas a bajar en el viaje cuando lo subamos. Bueno, si no hay una consulta más, para que sigan bien. Bien. Ahora paso tips. Y quiero que necesitan pararme y preguntarme, háganlo. Porque la idea es que de acá ustedes lleven información. Bien. ¿Cómo buscar un doctorado o posgrado? ¿No? Mi consejo es, primero y principal, busquen temas que les interesa. Busquen institutos donde se ve el tema. Pueden sacar de papers donde se ve el tema, busquen en institutos los autores. Una vez que tienen los institutos, traten de encontrar a alguien conocido. No hay conocido, no importa. Le escriben a la cabeza del departamento. Muchas veces pasa que tienen proyectos, van a hacer llamado, o si recién estudiantes antes, y si tienen conexiones mejor,
ya está, no sé, el llamado, eso demora mucho tiempo. Ojo, esto depende del instituto, si es una universidad tiene que ir por canales más legales de que sí o sí lo tienen que publicar y demás, pero siempre ayuda que alguien diga, no, la verdad me interesa mucho estar trabajando, me termina mirando mi licenciatura, pero en realidad no necesito una programa no estar hablando. Hablen de diploma. En Alemania se conoce como diploma, que son la carrera de 5 años. Que es el equivalencia al máster, ¿no? Estoy terminando mi diploma, me quiero dedicar a esto, tienen algún tema de trabajo ahí, o lugar, lo que sea, un email corto, siempre ayuda, y siempre van a encontrar, siempre hay gente buscando estudiantes, ¿no? Ya sea doctorado o postdoc, no importa, hay que ser cara dura. Otro lugar pueden ver es las páginas de los institutos, una vez en instituto más o menos que les interesa, buscan, que a veces los llamamos están abiertos y a veces están abiertos por mucho tiempo hasta que se llenan. En apps como LinkedIn, acá también usan en Alemania uno que se llama Sync, y hay otros que después puedo mandar una lista. Sinceramente yo no los uso apenas LinkedIn. Pero bueno, yo estoy más alemán, entonces conozco más gente y directamente es ir a la persona que conoce en una conferencia o en lo que sea, o a veces fue coautor o lo que sea. Busquen gente que conoce la facu. Siempre ayuda. Ahora ya me conocen a mí. Me escriben. Sobre todo si quieren dedicar a MLT. E incluso en Ionósfera quizás también nos pueda ayudar a contactar con gente. Pregúntenle a los profesores en la facu. Ellos conocen gente, por ejemplo, en su momento, Erika fue la que contactó con Federico Conte, que le estaba después de doctorado vino a hacer para hacer postdoc acá y ahora quedó. Y en su momento, Erika me había conseguido a una eminencia de la Ionósfera para mi doctorado, que fue el que me invitó a ir a Taiwán. Entonces, ellos conocen gente, usen a los profesores, pregúntenle, me gustaría hacer tal tema, conoces a alguien, quiero ir afuera, nos van a ayudar. Bueno, le escriben el email a la cabeza que le interesa, se los mencioné, y después también hay listas de distribución. Estas listas de distribución, por ejemplo, para mi área y atmósfera, y también cambio climático. Están las listas de CIDAR y MedJobs. Ahora, tengan una reacción. CIDAR no pasa nada, les manda un email por día. Está todo bien. MedJobs les manda como 5 o 6 emails, la cantidad de ofertas que tengan por día. Así que yo les voy a decir, métanse en la lista solamente cuando estén ya terminando sus estudios y empiecen a buscar. Porque se vuelve bastante tedioso tener tanta cantidad de emails. Y probablemente para otras áreas haya otras listas. Busquen, googleen, pregunten. Pero siempre funciona. Y ahí tienen un montón de estas listas que vienen tanto de Estados Unidos como de Japón, como de Europa. Así que busquen en eso. Y ahora el consejo más valioso que les voy a dar. Porque yo me quemé con esta. Antes de aceptar un doctorado, averigüen quién es el que va a ser su profesor. Esto es muy importante. ¿Y cómo lo pueden averiguar? Una vez que ya tuvieron su entrevista y bueno, sí, pidan el contacto de un estudiante. Y escríbanle a ese estudiante, pregúntenle, che, ¿qué onda? ¿Ayuda o no ayuda? Yo he recibido, como representante de los estudiantes, he recibido varias veces email de otros que estaban queriendo ir al instituto a su doctorado. Yo les canté la justa. Les dije, esto está bueno, esto está malo. Creo que solamente una terminó aceptando el doctorado. Todavía no entiendo, es mi compañera de oficina, todavía no entiendo cómo terminé diciendo que sí, porque yo le canté las justas. Y esto es muy importante porque es la persona que va a tener mucho poder en su vida por los próximos 3 a 5 años. Y les puede cambiar la vida. Si tiene una persona muy difícil, después de terminar su doctorado bastante sacrificado, y puede ser que en algún momento termine soltando la toalla. Entonces, busquen a alguien que esté, o que les dé a alguien, porque ¿qué es lo que pasa en Europa?
el profesor no necesariamente se va a terminar siendo su asesor, pero es el que firma los papeles. Si es él el que es su asesor, necesitan una muy buena relación con él. O ella. Normalmente es con él. Y si no lo es, si esa persona más quizás esté más desapegado y no pasa nada, y es la otra persona con la cual van a necesitar una relación más estrecha. Pero ¿qué pasa? El profesor también es el que tiene el poder sobre su contrato. Y ustedes saben que están en otro país, que tengan la ciudadanía europea, van a necesitar visas. Y las visas están atadas a los contratos. Entonces, puede su contrato terminar dependiendo de un hilo, dependiendo del profesor que tengan. Hay profesores que dicen, no importa, yo te consigo la financiación, todo. Hay otros que no, que lo usan en sentido contrario. Ahora, les armé una listita más o menos en comparación del sistema en Argentina comparado al de Alemania y Europa, que es más o menos lo mismo. ¿Cómo es el financiamiento? Ustedes saben que en Argentina ustedes tienen beca o trabajan en algún lado y se pagan su doctorado. Bueno, en Alemania y en Europa por lo general son proyectos. Ese proyecto está escrito por el profesor o los investigadores que estén en su grupo. Se envía a un como si fuera un CONICET, pero del país o incluso de Europa. Y ellos aprueban o no el proyecto. No aprueban su financiación ustedes. Aprueban un proyecto que hizo un doctorado o un postdoc por cierta cantidad de años. Normalmente cuando tiene doctorado son 3 años, cuando hay postdoc son 2 años. A veces hay de los dos. Este proyecto, al llegar a su fin, la financiación que viene de ahí, ustedes se van a quedar con, ok, ¿y ahora quién me paga? Y ahí es donde entra el profesor. Si tienen un muy buen profesor, dice, no te preocupes, yo te pongo en otro proyecto, te conseguimos, no pasa nada. Ahora, si tienen un profesor no tan bueno, vamos a poner en esas palabras, va a usar eso como arma para presionarlos a ustedes. Que eso fue básicamente algo que me pasó a mí. No solo a mí, ¿no? A mis compañeros también. Entonces, es mucho poder para una persona. Y por eso es que también prevención del abuso de poder. Estamos tratando de que se concientice e incluso de que a nivel Europa esas cosas cambien. El doctorado no lo otorga el lugar a donde están trabajando. Ellos solamente les pagan para que ustedes hagan este proyecto que incluye su doctorado. Se los paga una universidad, se los da una universidad. Esa universidad está asociada al profesor que es el que o firma los papeles o es su asesor directo. Es lo mismo que en Argentina. Ustedes necesitan un profesor que es el que los guíe, que en general hay más profesores que en un instituto. Por ejemplo, en mi instituto hay solamente 4 profesores, que son las cabezas. Y entonces, ese profesor es su representante en la universidad para la defensa, entregar la tesis y demás. Todo lo anterior no es necesario, o sea, mi unión con la universidad, bueno, aparte del grupo de salud mental, vino justamente solamente a entregar los papeles, todo lo que tenía que hacer para la defensa. Y punto. El título, ya. La duración. En el sistema argentino, ustedes saben, tienen 5 años, de los cuales algunos tienen que cursar materias. En Alemania no es necesario, y en Europa en general no es necesario cursar materias. En mi caso yo cursé materias porque estaba entrando en un tema completamente distinto. Se recomendaba, oficialmente no me lo recomendaron, yo lo quise tomar y fueron las materias que dieron los profesores del instituto. Los doctorados, todos dicen son 3 años, rara vez ocurre que sean en 3 años. Mínimo necesitas 3 años más escribir la tesis. Y a veces uno dice 4, puede ser más. Hay estudiantes en mi instituto que terminaron con 7, 8 años de doctorado. Pero ahora están tratando de hacerlos más cortos, lo cual le meten más presión a los estudiantes. La evaluación de su doctorado. Son 3 investigadores en Argentina, los cuales le evalúan, ninguno es su profesor, y uno tiene que ser externo a la facultad. Puede ser de otro país o puede ser de otra universidad. En Alemania, y esto depende mucho de la universidad, les puedo tirar la evaluación de 3 o 4 lugares. Particularmente la mía en Rostock eran 5 profesores, de los cuales uno es mi supervisor, o sea, es mi profesor, este mismo que te mete presión con el contrato.
Otros dos expertos en el tema, uno que es totalmente externo y en mi caso fue otra profesora de Japón que mi profesor la puso a último momento. Y otros dos que no son del tema, lo cual también hace difícil a la hora de dar la charla para tu doctorado porque tenés que explicarlo de modo tal de que ellos lo entiendan. No sé, no suele pasar. Y, por ejemplo, yo sé que en la Universidad de Heidelberg, que está más al sur, en Alemania, es completamente extraño. El estudiante va a un aula donde tiene solamente el pizarrón, no puede tener ni presentación ni nada y tiene que explicar su tesis. Y mi pregunta fue, ¿cómo haces un gráfico? Yo les mostré un montón de gráficos de los que fueron de mi tesis. ¿Cómo haces ese gráfico? Y puedes ir 1 o 2 horas antes a hacer los gráficos en el pizarrón. Cosa extraña, mantienen de época de antaño. Creo que la Universidad de Heidelberg fue una de las primeras universidades de física de Alemania. Y bueno, la de Rostock tiene 600 años, también es vieja, pero al menos está más actualizada en ese sentido. Y después, por ejemplo, en Inglaterra, en la Universidad de Bath, ellos tienen sistema que es, vos defendés tu tesis con los 3 profesores que son tu jurado en un aula, tendrás tu presentación ahí y es simplemente discutir, salís de ahí y ya está, la defensa ya está. No es abierta a todo el público. Lo mismo pasa con la de Heidelberg, es totalmente cerrada, 5 profesores, nadie más sabe qué pasa ahí adentro. En mi caso fue más bien como en el Obser, estaba el jurado y estaban mis colegas y qué sé yo, y incluso se hizo virtual. Y la otra que les quería comentar, en Finlandia, no sé si es en todas las universidades, pero al menos yo escuché que en una de las universidades en Finlandia es todo más teatral todavía. Tienen que elegir un oponente, que tiene que ser del área, no sé, un profesor de otro instituto, y ese va a venir literalmente a venir y hacerte muchas preguntas y hasta hay ceremonia con espada y con escudo y se tienen que aprender todos los pasos de esta ceremonia, qué sé yo. Si quieren, googleenlo, creo que he visto un par en internet. Está muy interesante, pero si no les gusta la exposición, no se los recomiendo. ¿Qué más? Bueno, tesis. Las tesis, en Argentina tenemos solamente monografía. Particularmente algo que yo aprendí cuando vine acá fue que puedes hacer monografía o acumulativa. ¿Cómo es la acumulativa? La regla depende mucho de la universidad. La monografía, la que ustedes conocen, es escribir una tesis larga, explicando absolutamente todo, con su trabajo, quizás con un paper que ustedes hayan tenido. No todos los profesores en Argentina te permiten a vos tener tu propio paper siendo primer autor. Eso fue algo que para mí yo quería, tener mi trabajo como primer autor. Y acá sí, eso te lo permiten. Incluso tienen esta versión acumulativa que, por ejemplo, en Hamburgo vos tenés 2 papers de primer autor, tenés que escribir una tesis muy corta, que tiene un límite de páginas, explicando el resumen de esos papers, y eso es tu tesis. En Rostock son 2 papers de primer autor y al menos un paper de coautor. Esa es la que hice yo. ¿Por qué? Porque yo quería continuar en academia y qué más valioso que tener paper, es tu moneda de cambio, ¿no? Y para mí eso de escribir una tesis tan larga no tiene sentido. Que después me llevé decepciones cuando la tuve que escribir porque fue una versión compacta de la otra, pero bueno. Eso también depende de la universidad, cómo es la muestra. Después les armé otra con pros y contras. Esto es desde mi punto de vista y mis experiencias, que no he tenido la mejor de todas, debo decirlo. Sistema Argentina versus Alemania lo hice al estilo semáforo. ¿Sí? Verde es mejor, rojo es peor. Entonces, seguridad financiera, Argentina es mejor. Tenés los 5 años, si conseguiste una beca, tenés los 5 años asegurados. En Alemania puede ser 3 o 4 iniciales y depende de tu profesor, depende de tu trabajo, depende del proyecto y si llegaste o no llegaste en ese tiempo. Tu contrato viene, como dije, de una beca con ICET, un LP o la que sea, y tu jefe, o sea, tu profesor, más que firmar y dar diciendo sí está trabajando, no tiene que hacer. En el caso de acá, tu profesor es el que directamente tiene la última palabra con todo, con tu contrato, con absolutamente todo. De ahí pueden empezar a ver por qué puede haber problemas de abuso de poder.
El plan de doctorado inicialmente está ahí en Argentina, te lo tienen que aprobar para poder iniciar tu doctorado oficialmente en la facultad. Entonces vos tenés una serie de tiempo, como en primer año voy a hacer esto, segundo año voy a hacer esto, tercer año voy a hacer esto y así, todo armadito. ¿Qué pasa? Puede haber cambios, sí, los presentás en la facu, no se hizo esto por esto y esto, cambié el orden de esto por esta y otra razón. Entonces uno tiene mayoría, pero aún así uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Acá lo que pasa es que eso, por ejemplo, en mi caso no ocurrió. Yo no tuve un plan inicial. Y sí estaba el proyecto, pero lo que prometen en los proyectos muchas veces es más de lo que pueden cumplir. Entonces no hay algo estipulado concretamente para seguir un trabajo. Y por esa misma razón a mí, por ejemplo, en mi primer año me tuvieron literalmente haciendo plots, o sea, haciendo figuras. Reproducime este paper, reproducime aquello, reproducime lo otro, para ver si yo tenía las habilidades, pero yo creo que también venía por el lado de que no sabían qué más, no se habían sentado a pensar qué más, hasta que apareció la idea de decir, bueno, vamos a ver qué es la longitud del verano y cómo evoluciona, que era parte de lo que se prometía en el proyecto, ¿no? Estudiar los vientos y a largo plazo. ¿Qué pasa cuando tenés problemas con tu supervisor? ¿Tenés una forma de asistencia externa? En la facu sí, lo tienen. Ustedes tienen reportes anuales que tienen que entregar a la facultad, que un comité lo mira, se fija que ustedes están haciendo progreso, e incluso tienen la posibilidad de enviar un reporte que no haya pasado por los ojos de su profesor, para reportar algo que ustedes consideren que no está correcto. Acá hay medios, pero, como les dije, su contrato, su estadía en el país, está atado de su contrato, su visa y su profesor. Entonces, a pesar de que hay canales legales para quejarse, a menos que sea algo muy, y que lo puedan probar, ¿no? Que sea muy terrible, es difícil que puedas hacer algo. Sí hay muchos lugares donde se pueden quejar. Yo lidié con las quejas, con mis propias quejas y con las quejas de otros estudiantes. Y tratamos incluso peleamos porque cambien las reglas en el instituto, que ahora que ya básicamente me estoy yendo, estoy contenta porque ya recibí un email de que se establecieron guías en el instituto que mejoran las condiciones de los estudiantes, pero todavía sigue atada la condición de profesor-estudiante a un contrato, que a mí eso no me gusta, debería ser una comisión la que decide y no un profesor, porque también, de nuevo, depende de esa persona. Obviamente tenemos cosas positivas acá. Tenemos que todo lo que es viajes, impresiones, póster, computadora o laptop. Ustedes saben que en Argentina mayormente termina viniendo de su bolsillo. Si bien pueden conseguir que les paguen algo, no termina cumpliendo con el monto total. Acá, en Europa en general, te lo cubre todo el instituto, la universidad. Viene del dinero de esos proyectos. Así que ustedes no tienen que poner nada. Esa es una de las grandes ventajas. Tranquilidad económica y seguridad. Y me comí unos acentos, pero bueno, sepan disculpar. Ustedes saben cómo es Argentina, no les voy a explicar. Y acá solamente tenés problemas del primer mundo, básicamente. Así que bueno, hasta ahí es lo que preparé para contarle. Por favor, preguntas y sí, lo que sea que les pueda responder. Bien, buenísimo, Juliana, la verdad que también estos tips, uno por ahí, y yo me incluyo, como eh, adora o idealiza mucho la idea de estudiar afuera sin tener esto en cuenta, pero la verdad que es como un choque de realidad bastante, y bueno, necesario también. Así que a mí me encantó todo lo que comentaste, así que buenísimo, me encantó eso. Gracias, sí. Importante que acá que vean con quién van a trabajar. Si ustedes consiguen una persona buena que se preocupa por el estudiante y no solamente lo dice, importante, que realmente lo hace, el doctorado puede ser una experiencia hermosa. Yo he escuchado de gente que la ha pasado muy bien, que no han tenido ningún problema y fue genial, pero también sé que si no tienen una persona que realmente se preocupa por el estudiante, la pueden sufrir. Ahí, María pregunta, ¿cuáles son tus siguientes pasos ahora? Bueno, ahora
Literal, estoy esperando a que me llegue la carta de que defendí, pero bueno, es Alemania, todo tarda 10.000 años. Literal es una carta. O sea, acá recibimos carta todavía. Em, y después de eso tengo que mandar mi versión final y después recién me van a dar el papel. Yo supongo, pero yo supongo que ya con la carta esa me es suficiente para presentarlo en otros lugares. Estoy buscando posición de postdoc. Estoy buscando, mirando particularmente el grupo de personas, ¿no? Idealmente me gustaría continuar en el tema que estaba trabajando. Todavía tengo muchas preguntas que responder de ahí. Pero sí necesito un grupo que sea integrador, unido. Necesito algo más. Es algo que yo no les comenté en la charla, pero con el problema este de los contratos, mi profesor literalmente me dijo, yo después de mandar mi segundo paper, yo le dije, yo necesito vacaciones. Para mí había sido muy desgastante el tener que pelear tanto por poner esta explicación con mis coautores. Imagínense que son todos profesores, son todos saben qué voy a saber yo, ¿no? Entonces pelearme con todo eso me desgastó mucho. Y yo dije, necesito vacaciones. Yo tenía más de un año entero de vacaciones del año anterior. O sea, por año tenés 30 días de vacaciones. Yo tenía todo mi año anterior completo y si uno no se los toma, los pierde. Y yo dije, yo necesito vacaciones. Me dice, bueno, tomate vacaciones, tomate todas las vacaciones, me dice, porque se me termina el contrato ahí, a pesar de que había más financiación del proyecto. Pero cuando termines tus vacaciones, tráeme el draft, lo que sería el borrador de tu tesis escrita. ¿Qué clase de vacaciones son esas? ¿No? Así que yo me terminé yendo de vacaciones, tratando de escribir un borrador, cansada, imagínense, y no, me terminó generando un burnout. Fue horrible, sinceramente fue horrible. Cuando volví con un esquema. Me dijo, bueno, te voy a dar otro contrato por 2 meses. O sea, imagínense 2 meses. Y no solo eso, sino que acá en Alemania, cuando uno tiene contrato por 2 meses, 1 mes o 3 meses, uno tiene que tiene que llamar a la agencia de desempleo y darle a conocer la situación y tenés entrevista y papeles y qué sé yo, es burocracia. Entonces era 2 meses. Y después de eso, se dio cuenta que se había mandado una mala. Y después me terminé dando el remanente del contrato con el proyecto. Pero bueno, yo ya tenía el burnout. O sea, ¿y qué pasa? Vos te sentás y cualquier cosa te distrae y no podés escribir y intentás y tenés la presión, ¿no? La presión mental y tratás pero no podés, tu cerebro va para otro lado. Entonces, ¿cómo hice para salir de esa situación? Empecé una dieta equilibrada, me empecé a dar con aminoácidos, me empecé a dar con vitaminas. Ustedes saben que acá en el hemisferio norte el sol se lo extraña mucho. Yo estoy a latitud 54, o sea, imagínense Tierra del Fuego por el otro lado. El verano acá el día es largo y el invierno es muy largo la noche, ¿no? Y no solo eso, no ves al sol, está completamente cubierto en nubes. Entonces, falta de vitamina D te deprime también. Entonces, empecé a darme con magnesio para poder relajar los músculos y poder dormir toda la noche, vitamina D para mejorar mi estado de ánimo, que dieta, que aminoácidos, y con eso, de a poco, día a día, me fui sentando y me fui armando un esquema. Bueno, hoy me concentro en esto, escribo en esto. Y si me cansaba de eso, y me iba a escribir otra cosa. Y así es como de a poquito pude salir de eso, porque lo que tenía con Bernardo era mi tesis. Y hay estudios que ya muestran que si vos tenés algo que te genera burnout, es muy difícil que puedas salir, porque por más que te tomes 2 años de vacaciones, si te sientes de nuevo con eso, te va a generar de nuevo la misma situación. Entonces de a poquito tuve que hacer eso, estructurarme de esa manera hasta que pasé lo peor de todo y después de a poco salió. pero sí, no fue fácil. Y necesitaba estar aislada, no quería lidiar con gente. Esa es otra, cuando están escribiendo la tesis, o cuando saben que alguien está escribiendo la tesis, no lo molesten con la pregunta de ¿y cómo va la tesis? Porque es algo que es un proceso largo, y es tedioso, y es frustrante, y no lo molesten con eso, porque no lo necesitan. Todo lo contrario, es
¿Necesitas que te ayude con algo? No sé, ¿querés que te acompañe de al lado? No sé, algo. Porque además eso, tampoco vas a disfrutar de estar con amigos, por ejemplo, porque estás comenzando, tendría que estar sentado escribiendo. Entonces es una carga mental enorme. Eh, pero bueno, hay que hacerlo. Lamentablemente hay que hacerlo. Por eso mismo es importante que tengan un grupo que los ayude en ese sentido y que no les genere cargas mentales extras que por el mismo proceso de una tesis la van a tener. En mi caso creo que con la tesis de licenciatura no tuve ese problema. Sí estuve internada creo que 1 mes y medio, sentada escribiendo, durmiendo 5 horas. Pero era otra cosa, yo ya estaba más motivada a escribir porque me gustaba mi tema, todo eso. No tenía esa otra carga de alguien que me estaba presionando de atrás. ¿No? La presión era mía sola, era otra cosa. Y bueno, y ayuda también que si van a pasar el proceso del doctorado, eh, únanse a otros grupos de estudiantes, porque uno al ver que otros pasan por lo mismo que uno, lo ayuda a decir, bueno, es normal, se puede pasar. Pero sí. Bueno, yo también agregar de nuevo que como todo lo que comentás es un choque de realidad, así que está bueno escucharlo de alguien que tuvo la experiencia, así que eso, yo estoy agradecido con todo eso. Y Magalí pregunta si tuviste una diferencia cultural grande. Uy, sí, sí, totalmente. Em, ¿Cómo son los alemanes? Sobre todo acá en el norte. Son callados, son distantes. El grupo que nos hicimos en el instituto es más que nada de extranjeros, con los que encima yo vivo en un pueblito que es chiquitito, es un pueblito turístico, eso quiere decir que durante el año solamente la población, la edad media que tiene es 70 años, 80 años, están todos los retirados acá, y en el verano sí se llena explota de turistas, pero el verano dura 2 meses, y a veces, en mi opinión, todavía dura 2 semanas nada más, pero bueno. Entonces sí, tampoco hay por ejemplo, los supermercados cierran a las 6 de la tarde, los domingos no abren, no hay nada para hacer. Tenés la cervecería, no, perdón, hay dos pubs y ya está, eso de las 11 de la noche ya cierran, ya está. Quizás en verano están abiertos un poquito más, pero nada más. Entonces sí, eso fue choqueante. Las actividades las hacíamos más que nada entre nosotros, de juntarnos, no sé, vamos a comer unas pizzas, tomar unas cervezas, todo eso. Obviamente entre los extranjeros, así me llevo muy buenos amigos de distintos países. Tenemos creo que una sola alemana que se unió al grupo y normalmente la miramos y decimos, oh, no sos alemana. No vas con el estereotipo. Pero más allá de eso son distantes, son callados, pero tardan en hacerse amigos, en ablandarse, digamos. Ahora que ya estuve unos cuantos años acá, ya puedo decir que mi otro asesor, no mi profesor, son mi asesor más directo, es alemán. Nos hicimos re amigos, con otros colegas también de ahí que son mucho más grandes que yo. También, hay uno que hace cerveza y me trae siempre cervezas para que pruebe. Una vez que te entras en el círculo, te quedas ahí. Pero sí, hay mucha diferencia. Y otro shock cultural fue el idioma. Uno piensa, es Europa, ¿no? Todos hablan en inglés. No. Justamente en esta región, en el estado donde estoy yo, no hablan tanto inglés. Quizás tenés gente que te habla, sobre todo la población más adulta, te hablan ruso porque pertenecían a la Unión Soviética en su momento, y, y son muy estrictos con las reglas. Imagínense que para cuando estuvo COVID, había un chiste interno de acá, de la región, que era, la ley decía que tenías que estar a 1,5 metros de distancia entre personas. Y lo que en esta región decían es, ¿cuándo se termina la regla de estar a 1,5 metros de distancia? Porque quiero volver a mis 4 metros de distancia. Y así también fue una región que se contagió menos de COVID, ¿no? No tenía tantos contaminados como otras partes de Alemania. Pero sí,
sí, sí, sí. Es un shock, pero siempre te vas a poder apoyar en los otros extranjeros que hay, que están en la misma situación que vos. Y hola, una Sí. pregunta, por ejemplo, vos sentís, no sé qué tanto pudiste recorrer, ver de Alemania y de Europa en general, pero vos sentís que toda Alemania, ponele, es así de fría, porque no, o sea, por ahí estás en, o sea, como un lugar tan chico, viste, es una cosa y por ahí más cerca de alguna capital, algo es otra cosa. No, sí, te vas a ciudades más grandes y vas a tener mucha más diversidad. Por eso mismo va a ser distinto. En el sur de Alemania son completamente distintos. Yo los encuentro que son más joviales, más abiertos. He conocido un par de alemanes que son del sur y no, son mucho más abiertos, y es otra cosa. También dependen las generaciones, ¿no? Ustedes se mueven en generación más jóvenes y están mucho más abiertos a incluso hablar en inglés, a qué sé yo, a conocerte y demás. Pero sí, depende mucho. Alemania está bastante, cambia muchísimo de región a región. Y en otros países, por ejemplo, no he viajado tanto porque tenía problemas para conseguir vacaciones. Además que hubo también COVID durante un tiempo, así que no se podía ir mucho a ningún lado. Pero bueno, mi experiencia, por ejemplo, en Inglaterra, no, nada que ver, son totalmente... Sí tenés el británico estereotipo, que son más callados y demás. A nivel academia no, te los tenés mucho más abiertos porque obviamente ellos tienen más contacto con extranjeros. Por ejemplo, he ido a Polonia, en Polonia son totalmente divinos, te reciben con una sonrisa y todo. Y esa es otra cosa, acá en Alemania a veces cuando vos vas a un lugar a tomarte una cerveza o lo que sea, te tratan mal. Es una cosa que te tratan mal. Y entonces ir a otro país que te traten bien cuando vas a consumir, es genial. Eh, ¿Qué más? No tuve tampoco esa experiencia, por ejemplo, en Holanda. Holanda me pareció la gente divina. Eh, ¿Qué dónde otro lugar he estado? Sí, he recorrido más que nada también Alemania. Bueno, y después Estados Unidos, creo que ya todos saben cómo es Estados Unidos. Tenemos suficientes películas que vienen de ahí. Pero sí, depende mucho. He conocido, por ejemplo, un italiano que gracias a conocer el italiano y a sus costumbres es que entendí muchas costumbres que tenemos en Argentina, desde nuestra merienda al desayuno, porque son así, y ahí me entendí todo. Sí, sí, sí. Y viendo cómo es la gente allá, vos, entonces, ¿que te querés quedar allá un tiempo más para seguir con esta investigación? No, no, con la experiencia que tuve, me quiero ir del instituto. Ojo, el culpable no es el instituto. Pero es como necesito un corte y irme a otro lado y tener otro ambiente. En el departamento que estoy ahora en óptica son totalmente divinos. No tuve ese problema. eh, Son totalmente libres, es otro ambiente. Y es el mismo edificio, solo que un ala es radar y el otro ala es óptica. Pero siempre depende de quién está a cargo. Y eso también les vale para las empresas. La empresa siempre también depende de quién está a cargo y cómo es esa persona, el ambiente que uno va a tener con los empleados y con quién trabaja y demás. Así que eso es algo importante para saber con quién. ¿Qué pasa? En una empresa es más fácil, uno se queda, no sé, un año por la experiencia, después se muda a otra compañía donde te pagan mejor con la experiencia y ya, ¿no? Tenés un campo laboral más abierto. La academia es más restringido. Sí tenés contratos limitados, que esa es otra desventaja, 2 años, 3 años de postdoc, pero también te da más libertad de que si ya tenés tu doctorado, vas a un lugar, el ambiente no te gusta, me busco otra posición en otro lado y chao. Bueno, yo tenía una pregunta, pero leo la de Magalí. Dice, en promedio, ¿cuántas horas por día le dedicabas al doctorado antes de realizar la tesis? Bueno,
Acá hay un montón de variables. Eh, Mi contrato era que me pagaban por trabajar más o menos 6 horas diarias, pero eh, trabajábamos mínimo 8 horas diarias. ¿Qué pasa? Después llega un punto en que ya te pierden las horas, ¿no? Sobre todo porque, no sé, tenés que terminar algo, tenés que lo otro, y sí, puede ser 10, 12 horas, lo cual yo no lo recomiendo. Eh, Hay un montón de estudios que muestran que la productividad de una persona que trabaja 8 horas diarias a una que trabaja 10, 12 horas diarias, la que trabaja 10, 12 es menos productiva que la de 8. Es muy importante que uno se tome su tiempo para, para uno mismo. Yo no seguí mi propio consejo, no lo recomiendo, también lo aprendí después, ¿no? Pero es muy importante que, sobre todo si uno está muy cansado, hace un corte, no vas a mejorar. Y hay veces que simplemente un mismo problema te lleva de un día para el otro de descansar y no pensar en eso para que la solución te llegue. Es así, el cerebro funciona así, necesita su descanso, necesita dormir, necesita ser nutrido correctamente, necesita pensar en otra cosa, necesita boludear. Son cosas que son importantes. Y yo tenía una consulta con respecto a lo que es conseguir el doctorado. Bueno, acá en Argentina está como muy también, está el dicho de que uno si hace el doctorado después se quiere trabajar en una empresa privada, es como que la tiene bastante complicada. ¿Cómo es allá en Europa? En el caso de conseguir un doctorado, si uno quiere dedicarse después al sector privado. Bueno, mira, si uno compara, habiendo terminado y arrancar a trabajar, obviamente el sueldo es menor si no tenés el título, pero son años de experiencia que vos vas a tener en ese sector. Que a la larga quizás te conviene más monetariamente si querés continuar en eso. A veces no es recomendable, depende mucho en qué querés hacer tu doctorado, ¿no? Si es en física, quizás sí, quizás no, depende en qué querés hacer después. Sí pasa que terminas tu doctorado, te vas a trabajar en una empresa y tu sueldo por tener el doctorado es mayor que a una persona que no lo tiene. Por ejemplo, tengo dos colegas que uno arrancó su doctorado, lo dejó en el tercer, cuarto año, se empezó a trabajar en una empresa. Al mismo tiempo, el otro empezó su doctorado, se cambió de doctorado, terminó otro doctorado, creo que quizás 2 años después, o 3 años después, y ambos, uno con experiencia de empresa y el otro con experiencia solamente del doctorado, arrancan en la misma empresa y el que tiene el doctorado le pagan más, porque tiene el doctorado solamente. Pero no le pueden pagar más porque no tiene experiencia. Si tuviera experiencia más el doctorado, sería más el sueldo, ¿no? Así que sí, en sueldo un poquito más, pero también depende de dónde. Hay veces, por ejemplo, si es yo supongo que la parte de data science vale más el doctorado porque tenés experiencia de haber trabajado independientemente en eso. Si te vas a lo que es programación, ahí me parece que ganas más si no haces un doctorado, si directamente te metes hasta a conseguir experiencia. A menos que justo consigas, que eso también puede pasar, que una empresa te diga, bueno, sí, si quieres hacer el doctorado en, no sé, Machine Learning, en este tema, te lo pagamos y en paralelo lo vas haciendo mientras estás empleado. Eso sería el ideal. Y después hay otro, por ejemplo, acá en Alemania hay un montón de diferencias en cuanto a sueldos. No todos le pagan lo mismo. Sí, el mercado estipula un sueldo. Por ejemplo, en mi caso como estudiante tenía el 66% de lo que es un postdoc, ¿no? Y ese era mi sueldo, que es establecido según la ley, ta, 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 ta. Y si publicabas un paper, te lo subían por un año a 75%. Y después bajaba de nuevo si no publicabas otro. Por suerte, después de haber peleado tanto, ahora lo han puesto que todos van a recibir el 75%. Una que ganamos. Pero bueno, eso es en mi instituto. Yo sé que en la Universidad de Rostock, por ejemplo, les pagan el 50% y además tienen que dar clases, por ejemplo, en un semestre de algo. Y hay otros institutos que les pagan quizás menos de sueldo más un estipendio. Pero ¿qué pasa?
hay mucho abuso por la parte del estipendio, porque si bien no pagan impuestos, el sueldo es menor y no tenés la seguridad social, por ejemplo, de la obra social, no tenés el seguro de desempleo y todo eso. Entonces también hay mucho abuso por ese lado. Así que depende mucho de dónde vayan, averigüen, todo esto averigüen y siempre pueden preguntarle a alguien que conozcan, si vienen a Alemania, pregúntenme, mándenme mail, yo no tengo problema en responder y orientarlos, qué es lo que significa, ¿no? Porque uno dice, sí, vas a cobrar tanto por ciento del TBL, 13%. ¿Qué es eso? Pero bueno, depende. Normalmente los sueldos te alcanzan para vivir, para alquilar un lugar por uno mismo, comprar comida y demás, alcanza. Pero también depende de dónde. En el área donde estoy yo es bien barato comparado al resto de Alemania, y si te vas a una ciudad más, por ejemplo en Múnich, es muchísimo más caro. Entonces también depende de eso. Y eso también lo pueden preguntar justamente a los estudiantes cuando dicen, bueno, me voy a ir a tal lugar, que yo, tenés el mail de un estudiante, preguntarle, che, ¿cómo se vive con el sueldo? Cómo son los alquileres, cómo es la disponibilidad de alquileres, porque ese es otro problema que también tiene Alemania, que no hay mucha disponibilidad de alquileres y cuesta conseguir departamento. Pero todas esas cosas siempre se las pueden preguntar a algún otro estudiante que les dé una mano contándole cómo son las cosas allá. Y bueno, yo tengo una pregunta también, con lo que respecta a carreras que puedan adosarse a temas de estudio orientados a astronomía, ciencia. Por ejemplo, bueno, comentabas el hecho de programación. En Ujú. ese caso, ¿qué oportunidades, por ejemplo, hay de trabajo y también de doctorados que tengan que ver con esa área sin salirse de lo que es la parte de la geociencia y astronomía? Y mira, yo no estoy mucho al pendiente de lo que es el mercado de astronomía, pero he escuchado que siempre faltan estudiantes. O sea que debería ser bastante fácil conseguir un doctorado. ¿Qué pasa? Machine Learning es el nuevo tema de que está, todo el mundo quiere Machine Learning. Si pueden conseguir un doctorado en eso, háganlo. Porque todo el mundo quiere implementar modelos con Machine Learning, esto, lo otro, y después ustedes tienen la puerta abierta para irse al privado o al público, o a la academia, no público, a la academia. Es una ventaja mucho más flexible, digamos. Y todo el mundo lo busca. Yo estoy viendo todo el tiempo publicaciones en mi área que buscan, ay no, que queremos Machine Learning para este modelo, que queremos para este otro. Y también para modelado, ¿no? Hacer modelo. Pero la ventaja creo de Machine Learning es que ya les da una idea de modelo. No de modelo de atmósfera, por ejemplo, pero sí les da una idea de cómo funcionan los modelos. Y supongo que eso también vende, ¿no? Pero sí, mi consejo es si ven uno de esos, háganlo. Sobre todo si no están tan seguros si quieren quedarse o no en la academia. Porque tampoco es tan fácil quedarse en la academia en Europa. Porque no es como en Argentina que... Bueno, ahora en Argentina las cosas se pueden poner peores también, ¿no? Con reducción de cargos. Pero justamente tenés estos contratos de 2 años y que tenés una limitación. Por ejemplo, en Alemania lo que pasa es, un instituto solo puede pagarte con dinero de la casa por un periodo de 6 años, después de tu doctorado. Si vos todavía no tenés una posición permanente, tenés que escribir tus propios proyectos y conseguirte tu financiamiento. Que igual yo esto lo recomiendo. Si querés estar en la academia, aprender a escribir proyectos. Ese es mi próximo paso a seguir. En cuanto empiece mi doctorado, donde sea, quiero aprender a escribir proyectos. Porque también te da la libertad de, una vez tener un lugar que más o menos te gusta, podés escribir tus propios proyectos, conseguir tu financiación y seguir haciendo lo que vos querés en el lugar que querés. Pero después conseguir posiciones permanentes es bien difícil porque depende mucho del instituto, depende de la financiación que reciba el instituto, de qué también está haciendo, porque tienen evaluaciones con periodos de años. Y aún así, que tengan, por ejemplo, mi instituto recibió excelente en los últimos tres grandes evaluaciones que son cada 7 años. Y sin embargo, pidieron ampliar un grupo para hacer un grupo de satélites y le dijeron, sí, sí, está genial que lo hagas, pero no te vamos a dar más, más financiación para eso, conseguítela. Entonces tampoco
te aseguran que vas a tener posiciones para todos y lo hace complicado. Bueno, genial, muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, también abrir el micrófono o en el chat y la leemos. Si no, bueno, Juliana, con lo que quieras terminar de contar, si es algo más. Ah, ahí también Magali pone, muchas gracias, muy interesante todo. Y creo que también, bueno, lo dice Magali, también hablo por todos, que la verdad que sí, fue súper interesante, tanto el tema técnico de lo del estudio que estás haciendo, a como todos estos tips, recomendaciones. Entonces, muy valioso todo. Así que bueno, te dejamos a ver, Juliana, si quieres terminar con algo más para cerrar. Eh, Miren, eh, el doctorado es una etapa muy importante en la vida de todos. Son los próximos de 3 a 5 años de su vida. Es una etapa donde ustedes ya quieren ser independientes. Se cansaron de ser dependientes de los profesores, se cansaron de ser dependientes quizás de los padres que los mantenían o quieren independencia. Eh, entonces busquen muy bien con quién van a buscar esa independencia y quién los va a ayudar a formarse. Porque a la larga el doctorado es el momento en que ustedes van a empezar a aplicar todo lo que aprendieron, van a tratar de hacer sus propias, poner en práctica sus ideas, las van a tener que pelear. Y bueno, la formación ayuda, no voy a decir que no, la formación ayuda. He visto en otros estudiantes que no tienen la formación que tenemos nosotros y les cuesta, les cuesta. Y haber tenido la formación también ayuda a poner el pie firme y decir, no, esto es como yo digo y buscar los medios para probarlo, ¿no? Pero bueno, les deseo la mejor suerte en la búsqueda, en que encuentren, investiguen bien dónde y con quién y estén abiertos a que arranquen con una idea y terminen con otra de decir, no, esto no es para mí, esto es muy desgastante, quiero una vida más tranquila porque puede pasar. Yo todavía sigo en mi búsqueda de un postdoc, pero sé que mi próximo postdoc va a terminar diciéndome si me quedo o no en academia. Así que, y yo siempre supe que quise academia, ¿eh? Porque estuve en una compañía por allá cuando estuve estudiando y no me gustó y dije, no, no, esto no es para mí. Pero bueno, en la vida todo cambia, nosotros también cambiamos y evolucionamos. Así que ese es mi mensaje para que se lleven. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. La verdad que, de nuevo, excelente la charla, buenísimos los temas, súper interesante. Así que bueno, si nadie más tiene alguna consulta más para hacer, cerraríamos con esto la charla. Recordamos que la charla está siendo grabada, por lo cual va a estar subida posterior en el canal de YouTube de Leaje, para que pueda volver a revivir cualquiera de los momentos de la charla. Y bueno, en este caso, Juliana, si tenés algún tipo por ahí de contacto. Se pueden fijar en la página de ORCID, Ujú. eh, que ahí voy a mantener siempre el actual, si no tengo uno que es del instituto va a ser mi personal, así que es cuestión de que me googleen y ya me aparezco. Buenísimo, entonces. Muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias también a todos los participantes por presenciar la charla.